¿Cómo será la medicina frente a los nuevos retos en salud? Fernando Cruz, presidente de Novartis México, responde a esta pregunta durante la siguiente entrevista realizada por Roberto Arteaga, editor adjunto de Forbes México. Hola, ¿qué tal, amigos y amigas de Forbes? Es un gusto dar la bienvenida a este panel, a esta entrevista del Foro de Salud de Forbes. Tenemos un tema muy interesante: ¿cómo reimaginar la medicina para afrontar los nuevos retos en la salud? Este es un tema que requiere la experiencia de una gran empresa y nos acompaña precisamente Fernando Cruz, presidente de Novartis, para hablar acerca de esta temática. Fernando, ¿cómo estás? Encantado de estar contigo, Roberto, y de poder abordar este tema que sin duda, como bien refieres, es muy relevante. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Fernando. Pues Novartis es una de las grandes compañías a nivel internacional que trata distintas temáticas, distintas soluciones dentro de la salud. Y me gustaría preguntarte, Fernando, después de 2020, ¿cuál es el escenario para la medicina en México? ¿Cuáles son los principales retos y oportunidades que está viviendo Novartis? Con mucho gusto. Mira, empezando por el primer tema, ¿cuál es el escenario para la medicina? Yo creo que una de las consecuencias que hemos visto a raíz de esta emergencia sanitaria es la necesidad de abordar con prioridad los desafíos que tenemos en materia de salud, ¿no? Me parece que desde esa perspectiva el escenario de la medicina, no solamente en México, sino en el mundo, es desde luego retador, pero también con muchísimas oportunidades. Y entrando particularmente a lo que estamos enfrentando nosotros en Novartis en México, pues el primer desafío que te diría es garantizar que existen las condiciones para llevar ese acceso de la población a los medicamentos que atienden no solamente a la emergencia sanitaria que estamos viviendo, sino también a las otras prioridades de salud. En el caso de México, todos sabemos que somos uno de los países con los niveles de obesidad y de diabetes más altos a nivel mundial, es decir, la atención de la diabetes es una prioridad de salud, entonces garantizar que existen, o los medicamentos están llegando, que existe ese acceso a la población es importante. Hay otras patologías en lo que tiene que ver con cáncer de mama, por ejemplo, cuya prevalencia en México también hemos visto que se ha incrementado en los últimos años, y allí también es importante garantizar que existe ese acceso. Entonces es el primer desafío, ¿no? Pero también viendo hacia adelante, Roberto, te diría que compartimos desafíos a nivel de la industria y desde esa perspectiva una oportunidad, porque estamos viendo, particularmente en el caso de México, con el bono poblacional, que vamos a tener de aquí a los próximos 20, 30 años, una población que al día de hoy es joven, ciertamente, pero que estará llegando hacia las fases más adultas, llegará a ser una población envejeciendo hacia 2050, con lo cual tendremos una especie de pirámide poblacional invertida, con un segmento de la población en esas edades mayores más amplio que la población relativamente joven, ¿no? Y esa población adulta, pues evidentemente requiere de seguridad social y estará acudiendo al sistema de salud para atenderse estas prioridades a las que yo me refería. Y eso, sumado a una expectativa de vida que está pasando en México de los 70 y medios a 75 años, hacia los 82, 83 años, hacia 2050, según datos de la CEPAL, pues vas a tener una población que quiero decir, proporción va a ser mayor a la población joven y va a ser una población que requiere de esta atención de servicios de salud con una carga financiera del sistema importante, y desde ahí nosotros vemos una oportunidad para coadyuvar con el sistema de salud, particularmente en México, para dotarlo de esa sostenibilidad financiera que le permita hacer frente a estos desafíos de salud. No perdamos de vista que hasta el 70% del gasto público en salud se estará dedicando a la atención de las enfermedades crónico-degenerativas, que son las enfermedades autoinmunes, cáncer, diabetes y muchas otras, ¿no? Eso nos da una idea, Roberto, del tamaño del desafío que enfrentamos como país, pero también de las enormes oportunidades que hay, no solamente para seguir generando innovación, medicina muy disruptiva. Novartis es una de las compañías
como tú seguramente sabes, con los mayores índices de innovación. Invertimos alrededor de $9,000 millones al año en investigación y desarrollo. Hemos tenido 26 aprobaciones regulatorias en los últimos años, lo que nos coloca en una posición muy favorable para producir innovación, pero que desde luego nos supone también un desafío para hacer que esa innovación llegue a los distintos mercados, y en el caso de México, por las circunstancias que yo ahora te relataba, es algo que nos compromete para encontrar esos puntos de encuentro con la autoridad, en el caso de México con los distintos institutos de salud, para hacer que la población tenga acceso efectivo a esa innovación. Fernando, anotabas un punto muy importante, que es precisamente las particularidades que tiene México como mercado, precisamente hablando de lo que hace Novartis en innovación. Y este punto me parece importante para preguntarte cuál es la estrategia precisamente que ustedes están siguiendo en el caso particular de México para que esta innovación siga llegando a la gente, a pesar de a lo mejor de muchas de las dificultades que pueden existir como un mercado particular. Con mucho gusto. Mira, ahí yo te haría tres comentarios muy puntuales en términos de nuestra estrategia. La primera es la aceleración de nuestra estrategia digital. Novartis no es una compañía únicamente ya de medicamentos, sino que somos una compañía farmacéutica, evidentemente de terapias, pero también de ciencia de datos. Y lo que eso quiere decir es que estamos incorporando las tecnologías más disruptivas en etapas tempranas, en donde estoy hablando, por ejemplo, como inteligencia artificial, Internet de las cosas, algoritmos y un largo etcétera, lo que nos está permitiendo, entre otras cosas, acelerar el proceso de descubrimiento de nuevos medicamentos, de nuevas terapias, y en esa medida poder llegar más temprano a los distintos mercados para atender esas prioridades de salud a las que yo me refería. Solo por ponerte algunos ejemplos, Novartis está siendo pionera en lo que tiene que ver con terapia génica y terapia celular, que es la nueva frontera de la medicina. Y lo que eso quiere decir es que estamos siendo capaces por primera vez en la historia de la humanidad de, a través de terapias personalizadas, poder trabajar con las células de los pacientes, en el caso, por ejemplo, de leucemia pediátrica, leucemia en niños, en donde estamos siendo capaces de trabajar con las células de los pacientes, modificarlas para que combatan las células del cáncer, reinsertarlas en el cuerpo del paciente, que las reconoce como propias y las multiplica, y es así que estamos logrando por primera vez en la historia de la humanidad tener niveles de remisión del cáncer de hasta el 80% en esta patología en particular. El otro caso al que me refería, que es terapia génica, es algo similar, que no igual, y tiene que ver con la capacidad que estamos teniendo de corregir genes que vienen defectuosos en algunos niños, o incluso implantar genes que están ausentes y que, por ejemplo, causan enfermedades como la atrofia muscular espinal, que es una enfermedad de baja prevalencia, pero con una tasa de mortalidad altísima. Cerca del 100% de los niños que nacen con esta enfermedad fallecen antes de los 24 meses porque no tienen la capacidad de desarrollar los músculos. Y a través de la terapia génica estamos siendo capaces de corregir y de curar esta enfermedad. Y los niveles de sobrevida, pues obviamente estamos viendo los primeros pacientes. Estas terapias son de reciente aprobación por la FDA y algunas otras autoridades regulatorias, y estamos viendo los primeros años de sobrevida de estos pacientes que potencialmente estarán llegando a la adultez y tendrán una vida como cualquier otra persona. Entonces, la estrategia de datos es importante. Te diría también que desde hace algunos años hemos emprendido una estrategia muy agresiva de adquisiciones, lo que nos está permitiendo ampliar el portafolio de tratamientos que estamos llevando al mercado. Y lo que estamos haciendo es tener lo que nosotros le llamamos profundidad terapéutica, es decir, focalizarnos como una compañía de alta especialidad, de enfermedades como las que yo te estoy refiriendo en este momento, ir con mucho más profundidad en cuanto al descubrimiento de terapias, de medicamentos que atiendan y potencialmente curen estas enfermedades. Y desde luego, parte de esta estrategia que estamos desplegando como compañía, allí también tiene que ver la cercanía, la colaboración que tenemos con los distintos sistemas de salud, particularmente en México, pues nuevamente para asegurarnos no solamente que somos capaces de traer esta innovación a México, sino que también somos capaces de evolucionar
de un modelo transaccional en donde Novartis ofrece un medicamento y los institutos de salud pagan por ese medicamento, a un modelo en donde se pague en base a resultados, es decir, que se pague en función de si el tratamiento entrega o no ese resultado de salud. Piensa, por ejemplo, en pacientes trasplantados, ¿no? En donde podemos hablar si el paciente no rechaza el órgano, entonces el Instituto de Salud, independientemente de cuál hablemos, paga el tratamiento, y si evidentemente hay un rechazo, entonces no se paga. Y lo interesante de un modelo de ese tipo es que dota al sistema de esa sostenibilidad financiera de la que yo te estaba hablando, ¿no? Y entonces eso crea un círculo virtuoso a través del cual puedes seguir trayendo la innovación más disruptiva, el sistema la incorpora sin que eso suponga su hipoteca en el largo plazo, y eso eventualmente también tiene un componente de asequibilidad en la medida en que los tratamientos y los medicamentos van perdiendo protección de datos, patente, se vuelven en medicamentos genéricos biocomparables que amplían el acceso de la población, ¿no? Entonces, en resumen, esos serían los tres elementos, entre algunos otros, que capturan la estrategia que tenemos para ir hacia adelante en México. Fernando, ahora que despliegas precisamente este abanico de opciones, de estrategias dentro de la oportunidad que ha visto Novartis a nivel internacional, me gustaría preguntarte, yo sé que tienen un énfasis muy especial dentro de la investigación, la innovación, como tú mencionabas, y me gustaría preguntarte en qué se está destacando México precisamente en cuanto a esos terrenos de innovación e investigación desde el área de Novartis. Eso es una gran pregunta, es un tema que a mí en lo personal me apasiona, porque en México me parece que hay condiciones ideales para posicionar al país como, pues, como una economía receptora de innovación, de inversión, quiero decir, dedicada a la investigación clínica, ¿no? Por un lado tenemos a nivel de la infraestructura, dentro del ecosistema tenemos al Instituto de Salud más grande de Latinoamérica, posible del mundo, posiblemente del mundo, en el IMSS, que cubre a cerca de 70 millones de derechohabientes. Allí dentro hay mucho talento en la forma de los científicos, de los médicos que están día a día llevando a cabo investigación clínica. Y tenemos también a los pacientes mexicanos, ¿no? Este universo de casi 70 millones del que yo te refería. Y finalmente tienes, como eslabón de esa cadena, a las compañías farmacéuticas que, como Novartis, invertimos una buena cantidad de recursos siendo compañías de innovación como somos a nivel mundial cada año, y que estamos siendo capaces de traer un pedacito marginal de esa inversión a México por una serie de circunstancias, ¿no? Entonces, empezaría por decirte que hay una enorme oportunidad que tenemos como país para capturar más de esa inversión. En el caso de Novartis, hemos venido empujando esa agenda desde hace ya algunos años. Recientemente concluimos un plan de 5 años en el que comprometimos una inversión de $50 millones que entregamos en tiempo y en forma justamente para investigación clínica en áreas pues, en las que estamos presentes, en áreas terapéuticas. Ahí destacaría lo que estamos haciendo, estudios clínicos, por ejemplo, de cáncer, para cáncer de mama, cáncer de pulmón, cáncer de estómago. Hacíamos también estudios clínicos de manera muy puntual para enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, enfermedades autoinmunes, oftalmología, salud mental. Roberto, es algo de lo que me parece que se habla poco y está tomando cada vez más relevancia. Nosotros somos fuertes en lo que tiene que ver con esclerosis múltiple. Tenemos proyectos potencialmente para la atención de algunos otros padecimientos como Alzheimer y en fin, ¿no? Entonces son las áreas en las que estamos presentes y es donde nosotros estamos viendo una enorme área de oportunidad. Decirte que de la contribución que nosotros tenemos desde Novartis al Producto Interno Bruto de México, que al cierre de 2020 estimamos en alrededor de $390 millones, cerca de 10% de esa contribución se da como resultado de todas las actividades que están relacionadas con la investigación clínica. Recordemos, Roberto, que la investigación clínica es una actividad económica, al final del día, como cualquier otra, solamente que es una actividad económica que tiene un efecto multiplicador mucho más noble que el de algunas otras actividades económicas, y eso tiene que ver con el periodo de incubación tan corto que tiene la inversión en investigación clínica, a diferencia, por ejemplo, y por hablar de manera muy coloquial, de
echar a andar una planta, que supone un tiempo importante en lo que tiene que ver de construcción, equipamiento y tal. La investigación clínica puede echarse a andar en semanas y meses, ¿no? Y además es una actividad que es intensiva en tecnología y en conocimiento, con lo cual el efecto multiplicador, ese cascadeo que se da al interior de la economía, como yo te decía, pues es uno de los multiplicadores muy más importantes en todo lo que tiene que ver con las actividades económicas. Así que con eso, yo te diría que nosotros estamos apostando fuerte por México, estamos apostando fuerte por la investigación clínica que estamos haciendo allí. El año pasado seguimos más o menos en la misma línea de la tendencia que tenemos en materia de inversión, que dependiendo del año oscila entre los 4 y los 7 millones de dólares. Destacaría que el año pasado, en medio de la pandemia, pudimos seguir trayendo estudios clínicos de los que conducimos a nivel global, y hay 2 estudios clínicos que estamos llevando a cabo en lo que tiene que ver con el descubrimiento de terapias, de tratamientos para atender las complicaciones que se dan como resultado del coronavirus. Así que en suma, me parece que eso captura el espíritu de innovación y de la oportunidad que nosotros vemos en México para seguir invirtiendo en investigación clínica, Roberto. Fernando, bien apuntas que es una actividad económica que además nunca descansa, ¿no? Sabemos muy bien que se mantiene siempre latente, muy de la mano del conocimiento y de las nuevas enfermedades y requerimientos que tiene la población, y tampoco lo que no descansa son precisamente los planes de seguir invirtiendo y desarrollando. Me gustaría preguntarte cuáles son los planes para este 2021, qué va a representar después precisamente de haber seguido ustedes contribuyendo durante 2020, qué es lo que esperan para ustedes en 2021. Pues mira, nosotros estamos redoblando la apuesta en México después de un año que ciertamente fue muy desafiante y complicado para todas las industrias, para todas las empresas, no solamente en México, sino en todo el mundo. Nosotros podemos decir, lo decimos con humildad, pero también con orgullo, que tuvimos un año considerando el contexto razonablemente bueno, con un crecimiento te diría flat de 1% en el caso de México, pero pues nuevamente en el caso de un contexto tan complejo, no es un mal resultado. Y lo pongo sobre la mesa porque sobre esa base solo se puede construir, ¿no? Así que yo lo que te diría es que estamos redoblando la apuesta en México. Nosotros tenemos previsto un crecimiento en México para este año de alrededor de 7%, que es muy agresivo. Pero pues eso tiene que ver con las condiciones que nosotros vemos, con las oportunidades que vemos en el país, para seguir invirtiendo, no solamente en investigación clínica. Ahí déjame decirte que en el caso de México, Novartis tiene instalado un centro de servicios compartidos, que es una de estas facilidades a través de las cuales tenemos, o en donde tenemos alojados servicios de apoyo a nuestra operación, como legales, como finanzas, como recursos humanos, como tecnologías de la información y algunos otros. Y lo relevante de ese centro de servicios, Roberto, es que da servicio no solamente a la operación de Novartis en México, sino a nuestra operación en todas las Américas, incluido Estados Unidos, que es el mercado más importante que tenemos a nivel global. Y lo que eso quiere decir en términos lisos y llanos es que México es un país que hemos logrado posicionar como un país que ofrece mucho talento. Estamos exportando servicios también de altísimo valor agregado, y la idea es seguir invirtiendo en ese centro de servicios compartidos, que al día de hoy representa aproximadamente el 30% del personal que tenemos, y la idea es seguirlo haciendo crecer. Entonces, por un lado, continuar con esa inversión, y por el lado de nuestra oferta de valor, te diría que también la idea es seguir desplegando nuestra estrategia de transformación digital. El año pasado, en medio de la pandemia, logramos echar a andar nuestra tienda virtual. Somos la primera compañía en poner a disposición una tienda en línea de medicamentos controlados, que es un gran desafío, como te podrás imaginar, porque hay que resolver distintos desafíos en lo que tiene que ver con las aprobaciones regulatorias, con el tema de la trazabilidad de los medicamentos hasta que lleguen al paciente. Pero estamos convencidos que esa es la ruta que tenemos que seguir nuevamente para facilitar el acceso de los pacientes a nuestros medicamentos.
Otro elemento que materializa este compromiso digital que tenemos fue la implementación de nuestra plataforma de telemedicina, que le llamamos consultorio móvil, que les brinda a los médicos, a los profesionales de la salud, Roberto, la posibilidad de mantener la consulta, las interacciones con sus pacientes, en un contexto, además, como el que estuvimos viviendo el año pasado, en donde muchos pacientes pues, no podían salir a la calle y no podían ir a acudir a sus citas médicas por miedo a contagiarse, ¿no? Entonces, lo que hemos visto, además de que este tipo de tecnologías mitiga algunos riesgos, es que también democratiza los servicios de salud porque puedes llegar, estoy hablando de un médico, por ejemplo, a lugares que de otra forma serían de muy difícil acceso y los pacientes también asimismo tienen la posibilidad de tener acceso a su médico. Entonces, vamos a seguir con esa plataforma. Pudimos firmar el año pasado un convenio de colaboración con la Fundación del Instituto Mexicano del Seguro Social para que esta plataforma estuviera disponible al interior del instituto y le ayudara al instituto a fortalecer sus capacidades institucionales. Y esa plataforma también tiene una característica muy interesante que tiene que ver con la facilidad que los médicos que están inscritos en esta plataforma tienen para tener formación médica continua. Es decir, a través de esa plataforma se pone a disposición contenidos de alto valor científico, de alto valor clínico, que nuevamente contribuyen a que los profesionales de la salud se puedan mantener actualizados en lo que tiene que ver con el conocimiento que ellos tienen. Entonces, eso también de alguna manera me parece que plantea de manera muy clara la estrategia digital que queremos seguir en México. Y también lo que estamos haciendo es tratar de estar más cerca de la población con algunos programas de prevención. Ahí te cuento que estamos implementando un programa que le estamos llamando Más cerca de ti, en donde a través de distintas unidades móviles estamos por primera vez siendo capaces de salir a la calle, recorrer las comunidades, las poblaciones y otorgar algunos servicios, te diría yo, de atención primaria, de prevención, y hacer también algunos otros perfilamientos como muestras de fondo de ojo y algunos otros que tienen que ver con padecimientos que se dan por complicaciones de la diabetes. Entonces, ese es otro programa que vamos a estar impulsando de manera muy fuerte en México. Y lo último que te diría también es redoblar nuestra apuesta de asequibilidad. Novartis, poca gente lo sabe, pero Novartis, como grupo farmacéutico que somos, tenemos una división muy fuerte en medicamentos genéricos y biocomparables, ¿no? Y entonces lo que hacemos es complementar nuestra oferta de medicamentos innovadores, la innovación más disruptiva que hay en las áreas terapéuticas en las que estamos presentes, no solamente con estrategia digital, Roberto, sino también con un brazo muy fuerte de asequibilidad a través de medicamentos de la más alta calidad y que atienden también prioridades de salud en donde podemos encontrar algunas como el VIH, ¿no? Entonces, en resumen, esa es nuestra estrategia para 2020, seguir siendo muy agresivos en lo que tiene que ver con nuestra oferta de valor, desplegar la oferta de ciencia de datos y transformación digital, y también seguir sumando colaboraciones, no solamente por lo que hace a los institutos públicos de salud, sino también con otras compañías para tener una oferta de valor mucho más robusta. Sin duda, Fernando, muy interesante, además entendiendo muy bien que la estrategia de negocios va muy hilada precisamente con los proyectos científicos, pero no solamente eso, ¿no? Sino acudiendo precisamente a lo que pareciera una gran megatendencia, el hecho de tener más cercanía con la población, no solamente a través de estos servicios, sino también a través de los diferentes espacios, de los medicamentos mismos que son genéricos y que tienen acceso. Entonces es un buen complemento, ¿no? Para seguir esta megatendencia de una mayor cercanía y apertura para el público en México. Absolutamente. Mira, lo que nosotros siempre, yo en lo personal, cuando me toca tener espacios como este, soy muy claro en decir que México es un país, desde luego, de enormes oportunidades, un país que ha logrado ganarse un lugar en el escenario mundial como un mercado importante, un mercado prioritario, un país de ingreso medio, pero que también hay que decirlo, es un país en donde más de la mitad de la población está viviendo por debajo de la línea de pobreza del Banco Mundial. Y entonces es allí donde me parece relevante sumar esfuerzos, cerrar filas,
y trabajar todos juntos, compañías y autoridades de la mano, para asegurarnos que estamos tratando de atender desafíos como esta cobertura universal en salud. ¿Cómo llegamos, Roberto, a poblaciones de difícil acceso en geografías apartadas, que bueno, pues no tienen las facilidades que tenemos en las grandes capitales para tener acceso no solamente a los servicios básicos de salud, sino a medicamentos? Y lo pongo en esos términos porque algo que no he mencionado y vale la pena destacar es, digamos, la parte o la dimensión social. Nosotros, la forma que tenemos de plantearnos es que entendemos que las expectativas que la sociedad tiene de compañías como nosotros, que toca la vida de las personas de una manera muy particular y muy relevante, porque trabajamos con la salud, esas expectativas son superiores, Roberto, y son distintas a las que puede tener la población de compañías que están en otros sectores. Y nosotros queremos estar a la altura de esas expectativas, y es por eso que hablamos y hay un compromiso muy serio de Novartis de honrar nuestro contrato social. Y lo que estamos haciendo para que eso ocurra en México, a través de distintas actividades que tienen que ver con voluntariado, es la implementación de un programa que nosotros llamamos Acceso Novartis. Y lo que hacemos a través de ese programa, Roberto, es poner a disposición un portafolio de medicamentos, algunos de ellos todavía con protección, con patente, quiero decir, y algunos otros de nuestra división de genéricos, con lo cual integramos una canasta de medicamentos que atienden a distintas prioridades de salud en función del país en donde estemos implementando este programa. Este programa se ha implementado con muchísimo éxito en algunos países de África, algunos países también de Asia, en donde estamos trabajando todavía con enfermedades infecciosas. Ahí hablamos, por ejemplo, estamos trabajando con malaria, estamos trabajando con lepra. En el caso de México, las prioridades de salud son distintas y entonces estamos trayendo un portafolio que atiende particularmente cáncer de mama, hipertensión y diabetes. Y lo que estamos haciendo es ponerlo en marcha, pues justamente en esas geografías, Roberto, que yo te comentaba, que tienen un desafío mayor en lo que tiene que ver con acceso a medicamentos. Entonces estamos mirando dónde echarlo a andar en el sureste de México, en algunos estados del sureste de México, y estamos prospectando algunos estados del centro, del sur, oeste de México, en donde podamos, en conjunto con las autoridades federales, las autoridades locales y organizaciones de la sociedad civil, pues implementar este esquema que nuevamente trata de atender y de llegar a las necesidades de poblaciones viviendo en condiciones de vulnerabilidad. Entonces, tu punto me parece muy razonable y nosotros estamos tomando acciones muy decididas y muy claras en esa dirección. Fernando Cruz, presidente de Novartis México, ha sido un placer conversar contigo esta tarde. Agradecerte mucho esta oportunidad. El agradecido soy yo, Roberto, y si me permites, tomo la oportunidad no solamente para agradecer a Forbes, sino también para felicitarlos por este esfuerzo que han venido desplegando ya durante varios años. Nuevamente, haciendo referencia al comentario inicial, me parece que hablar de salud es más prioritario que nunca. Me parece que hablar de salud y atender esos desafíos nos convoca a todos, empresas que estamos más cerca del sector, pero también empresas que no necesariamente participan en el sector de insumos para la salud, a abordar estos temas, a abordar la problemática y pues nuevamente a cerrar filas para asegurar que la salud efectivamente se consagra como un derecho de la población. Así que nuevamente enhorabuena por el esfuerzo y ojalá se continúe por muchos años más. En Novartis siempre tendrá un aliado para seguir trayendo atención a esta agenda que es tan importante. Muchísimas gracias, Roberto. Fernando, muchísimas gracias. Este espacio siempre abierto para ti para hablar con el público de Forbes. Te lo aprecio mucho. Y a ustedes, amigos, les queremos agradecer mucho su atención. Los invitamos a que no se pierdan las mejores noticias en Forbes y sigan este foro de Forbes Conecta Salud. Muchísimas gracias y hasta la próxima.